Hoy vamos a hacer un viaje alucinante por la historia de la programación. Vamos a ver cómo una idea, algo tan simple como darle instrucciones a una máquina, ha pasado de mover hilos en telares mecánicos a la inteligencia artificial que está, bueno, por todas partes. Es que si lo pensamos un momento, es una locura. Esta es la gran pregunta que vamos a intentar desgranar. Y no es solo una historia sobre tecnología, ¿eh? Es una historia sobre ideas, sobre cómo hemos aprendido a hablar con las máquinas de formas cada vez más, más inteligentes. Venga, vamos a meternos en faena. Para empezar, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, mucho más de lo que la gente suele pensar, a una época en la que la idea de programar era algo puramente mecánico, pura lógica, antes de que existiera ni un solo ordenador electrónico. Y en el corazón de todo, de absolutamente todo, está esta idea tan potente, el algoritmo, que en el fondo no es más que una receta. Ya está, una serie de pasos, uno detrás de otro, para conseguir algo. Este concepto tan básico es la semilla de todo lo que vino después. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque aparecen los nombres propios. Ada Lovelace. A ver, se la considera la primera programadora del mundo. Y lo más increíble no es que escribiera un algoritmo, es que lo hizo para una máquina que ni siquiera existía del todo. Y vio que esas máquinas podrían hacer mucho más que sumar y restar. Décadas más tarde, Hermann Hollerith lo hizo realidad de alguna manera con sus tarjetas perforadas, que básicamente fueron la primera forma de guardar datos a gran escala. Ahora damos un salto enorme en el tiempo, hasta mediados del siglo XX. Con la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de hacer cálculos a toda pastilla hizo que nacieran los primeros ordenadores electrónicos. Pero claro, decirles lo que tenían que hacer, eso era un trabajo de chinos, literalmente. A ver, para que nos hagamos una idea, si querías que una de estas máquinas hiciera una tarea nueva, un equipo de gente tenía que pasarse días, a veces semanas, moviendo cables e interruptores a mano, uno a uno, miles de ellos, un trabajo lentísimo y por supuesto lleno de errores. Hacía falta encontrar una manera mejor, pero ya. Y esa manera mejor llegó gracias a la visión de gente como Grace Hopper. La idea fue un bombazo, un cambio de paradigma total. ¿Y si en vez de aprender nosotros a hablar el idioma de la máquina, con sus cables y sus interruptores, creamos un traductor para que la máquina entienda nuestro idioma? Y de ahí nació esto, el compilador. Allá por 1952, esta invención de Grace Hopper cambió las reglas del juego para siempre. Por primera vez, se podía escribir con palabras más o menos normales y un programa se encargaba de traducirlo a los unos y ceros que la máquina entendía. Como anécdota, fue ella la que popularizó el término bug, o sea, bicho, cuando se encontró una polilla de verdad atascada en la máquina. Claro, una vez que ya no había que andar moviendo cables, la cosa se disparó. Entramos en una nueva era. Programar se convirtió en una profesión de verdad, y el problema ya no era tanto cómo hablar con la máquina, sino cómo organizar toda la complejidad que podíamos crear. Y si en esta era hubo un rey, ese fue el lenguaje C. Nació en el 72 y fue una revolución porque era perfecto. Tenía el equilibrio justo entre darle al programador el control total de la máquina y ser fácil de leer. Vamos, con ese construyó casi todo, sistemas operativos como Unix. Su ADN está en casi todos los lenguajes que se usan hoy. Pero no solo cambiaron las herramientas, cambió la forma de pensar. Se pasó de la programación procedural, que es como una lista de la compra gigante, a la programación orientada a objetos. La mejor forma de entenderlo es con la analogía de los Legos. En vez de dar instrucciones una por una, empezamos a construir piezas, objetos, que se podían reutilizar una y otra vez. Organizar proyectos gigantescos se volvió, de repente, mucho más fácil. Vale, vamos a parar un segundo y a mirar para atrás. Desde la lógica pura de Lovelace al traductor de Hopper, pasando por la estandarización con C. Cada paso se apoya en el anterior. Y fijaos en una cosa, el ritmo, cómo se acelera todo de una forma brutal a medida que nos acercamos a nuestros días. Y entonces, ¡boom!, llegan los años 90, llega Internet y lo pone todo patas arriba. Las prioridades cambian por completo. Ya no importaba tanto la eficiencia pura y dura, sino la velocidad para desarrollar y, sobre todo, la capacidad de conectar sistemas en todo el mundo. ¿Qué es esto de 10 días? Pues es el tiempo que se tardó en crear la primera versión de JavaScript en el 95. 10 días. Es una locura, pero define a la perfección el espíritu de esa época. Había que construir rápido, sacar cosas, hacer que las páginas web dejaran de ser un trozo de papel digital y se convirtieran en algo con lo que se pudiera interactuar. En esta época vimos una auténtica explosión de lenguajes. JavaScript para dar vida a las webs, Java con su promesa de escríbelo una vez, úsalo donde quieras, Python apostando por la sencillez. Pero sinceramente, el cambio más gordo no fue un lenguaje, fue una idea, el código abierto. Proyectos como Linux y herramientas como Git lo cambiaron todo, permitiendo que miles de personas de todo el mundo colaborasen. Y así llegamos a hoy.
a ahora mismo, a la era de la nube y la inteligencia artificial. Ahora programar ya no va de escribir para un ordenador, sino de manejar sistemas gigantescos, inteligentes, a una escala que hace nada nos habría parecido ciencia ficción. Es que el concepto de mi ordenador se ha quedado obsoleto, casi prehistórico. Ahora se escribe para la nube. O sea, se crean aplicaciones que funcionan en centros de datos enormes, repartidos por todo el planeta, que son de empresas como Amazon, Google o Microsoft. Y aquí viene la última vuelta de tuerca, la más alucinante quizás. Con la llegada de los modelos de lenguaje, los LLMs, la propia forma de escribir código está mutando. Tenemos herramientas de inteligencia artificial que describen el código más repetitivo, te dan ideas, te encuentran fallos, liberan a la gente para que piensen los problemas importantes, en la arquitectura. Esta tabla es un resumen perfecto de todo el viaje. Empezamos en la era mecánica, pensando solo en lógica. Pasamos a la de bajo nivel, obsesionados con el hardware. Luego aprendimos a organizarnos, en la era estructurada y de objetos. La web nos obligó a pensar en velocidad y conexión. Y hoy, en la era de la IA y la nube, las palabras clave son automatización y escala. Así que cerramos el círculo. Hemos pasado de darle instrucciones mecánicas a una máquina a literalmente colaborar con una inteligencia que nos ayuda a crear. Y esto nos deja con una pregunta que es fascinante y da un poco de vértigo. Ahora que la barrera para construir cosas con código es más baja que nunca, ¿qué es lo siguiente que vamos a pedirle que construya?